Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, vamos a comenzar con el tercer bimestre y esta semana nos toca la semana número 2, que va a ser el tema de adición. Ya hemos hecho la semana de repaso, ¿no? Del segundo bimestre para poder comenzar bien con ese tema, que es de las cuatro operaciones. El siguiente ya se imaginan cuál será: sustracción, luego multiplicación y luego división. ¿No es así? Ahora, profe, pero ¿vamos a aprender a sumar otra vez? No, van a ser cosas nuevas. ¿Está bien? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre las bases, sobre las progresiones aritméticas y todas esas cosas. ¿Está bien? Así que veamos los puntos que vamos a tratar. Vamos a identificar los términos de las operaciones aritméticas, que es el primer punto. Luego vamos a utilizar los algoritmos de las operaciones aritméticas. Tercer punto, utilizar las propiedades de las operaciones aritméticas, que ya conocemos, de la adición específicamente. Y vamos a determinar las fórmulas para la suma de los términos de una progresión aritmética. Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿ya? Para poder demostrar eso. Y por último, determinar las cifras criptoaritmética en una operación aritmética, ¿no? Criptoaritmética ya es un tema de RM, ¿no? En adición, que ya muchos de ustedes lo conocen. Ahora, vamos a la teoría, porque ustedes ya conocen mucho de lo que es una adición, porque se ha visto en primaria usualmente, ¿no? Y también se ve en secundaria, como ustedes deben saber. Entonces, vamos a recorrer, profe, ¿qué es una adición? Es una operación aritmética que tiene por propósito reunir dos o más cantidades homogéneas en una sola. Por lo tanto, una suma, por así decirlo, ¿qué es? Es el resultado de la adición. ¿No es así? Porque hay sumandos. Estos sumandos, ¿qué sucede? Forman una suma, ¿no? Entonces hay que reconocer los nombres porque muchos de ustedes se equivocan y dicen, profe, la suma es esto. No, la suma es el resultado. ¿Está bien? Entonces, la adición es toda la operación y la suma es el resultado de la operación. Ahora, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Se llama sumandos. 4, 5 y 9 sumando, 18 suma. Ahora, profe, ¿qué pasa con el algoritmo de la adición? ¿Qué es el algoritmo de la adición? Simplemente sumar verticalmente, ¿no? Muchos de ustedes también lo saben. Por ejemplo, si tú quieres sumar 234 más 3561 más 43, primero lo ubicas en orden, ¿no? Lo ordenas verticalmente los cuatro en este caso, ¿no? Porque este es de 4, 3 y dos cifras. ¿Qué pasa? Primero sumamos las unidades. 4 más uno más 3, 8. Luego las decenas. 3 más 6 más 4, 13 lleva uno. Luego 2 más 5, 1 más 7, 1, 8, ¿no? Y baja el 3. Ahora, profe, entonces, ¿este es el algoritmo de la adición? Sí. ¿Está bien? Entonces, identificamos que el resultado, las unidades, ¿quiénes son? El 8. Las decenas, dice, ah, ya, acá está efectuando, ¿no? El 13, llevando uno 3, ¿no? Acá es como el resultado, ¿no? Las centenas, 7 supuestamente, porque se suma 2 más 5 a 7, pero le faltó llevar uno, ¿no? 8. Y los millares, 3. ¿Está bien? Este es como el procedimiento con el cual se resuelve esta operación. ¿Está bien? Nada más. Ahora, ¿pero por qué estamos recordando esto? Profe, ¿qué pasa cuando tengamos en otra base? ¿No? Porque en la base 10 todos sabemos sumar, pero en la base 7 muy pocos saben sumar. ¿Y cómo se suma en la base 7? Por ejemplo, 2 3 4 en la base 7 más 2 3 en la base 7 más 3 2 3 en la base 7. ¿Cómo se suma? Igual, se suma así: 4 más 3 7 más 3 10. Ahora, este 10, ¿a qué es igual en la base 7? 13 en la base 7, ¿no? Vamos a recordar, a ver, 13 en la base 7 porque es igual a 10, profe. Cuando se convertía era orden 0, 1. Sería 1 por 7 a la 1. Más el 3. ¿Cuánto es 7 a la 1? 7 por 1, 7. 7 más 3, 10. Por eso dicen que 10 es igual a 13 o 1, 3 en la base 7. Por lo tanto, el 3 que está acá, que se queda acá, y el 1 pasa para arriba. ¿Está bien? Pasa para arriba. Entonces, este uno suma 1 más 3 más 2 más 2. Sería 8. ¿No es así? Ahora, pero primero está sumando estos de acá. 3 más 2 más 2, 7. 7 que es igual, 10 en la base 7. Pero, pero como habías llevado uno, se suma más uno, sería 11. Acá puede ser, pero más uno es 11 en la base 7. Por lo tanto, el uno va acá y el otro uno se lleva. Entonces, ¿cómo sería? 2 más 3, 5 más uno, 6. Profe, ¿y por qué este 6 no se transforma? Porque el 6 es menor que el 7. Solamente se hacen transformaciones cuando son mayores que el 7, cuando el número es mayor que 7. ¿Sí? Entonces vamos a ver en los ejercicios un poquito mejor cómo se trabaja esto, porque a simple vista es un poco complicado de un aprender, ¿está bien? A sumar en otra base. Así es que vamos con otro ejemplo más. Miren,
Si quieres sumar, por ejemplo, 635 en la base 8 más 624 en la base 8 más 356 en la base 8, lo ponemos verticalmente, ¿no? Y ahí está. Y sumamos, decimos, a ver, primero, unidades, 5 más 4 más 6, 5 más 4, 9 más 6, 15. Ahora, 15, si lo queremos pasar en la base 8, ¿cómo sería? 17 en la base 8. Recuerden que cuando tú quieres pasar a otra base, por ejemplo, en la base 8, se hacían divisiones consecutivas. ¿Se acuerda? 15 entre 8, 1, ¿no? 8, 15 menos 8, 7. Luego decíamos, te queda 1 y 7. ¿Este 1 y 7 qué es? 1, 7 en la base 8, que es igual a 15. Listo, por eso es 17, ¿no? Ahí está. Ahora, luego este 7 queda acá y el uno que está acá pasa arriba. Luego se suma 3 más 2, 5 más 5, 10. Ahora, este 10, el uno todavía no lo cuentes, ¿ya? El 10 pasa a la base 8, sería 12 en la base 8. Ahora, pero como está sumando más uno, sería 13 en la base 8. Entonces, ¿qué hacemos? Este 3 se queda acá, ¿no? Y el uno pasa arriba. 13 en la base 8. Y sumamos acá. 6 más 6 más 6, 15, ¿no? Tú también lo puedes poner 16, si deseas. Es lo mismo, no cambia nada, sinceramente. Solamente que acá lo están haciendo de una manera un poco pausada, ¿no? Porque cuando 15 pasas a la base 8 sale 17 en la base 8. Y si le sumas más uno, te sale 20 en la base 8. Profe, ¿por qué? Es la pregunta que muchos harán. Entonces, 15, acá es 15 más uno es 16. Mira, cuando tú pases 16 a la base 8, mira cómo se vuelve. 16 entre 8, 8 por 2, 16. 16 menos 16, 0. Entonces sería 2, 0 en la base 8. Ahí está. Por eso es 2, 0. Entonces el 0 va acá y el 2 va acá. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando se suma en una base distinta, tiene sus reglas. Cuando se suma en una base decimal, también tiene sus reglas, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo poco a poco todo eso. Ahora, vamos a la parte de criptoaritmética que muchos de ustedes conocen. Básicamente la criptoaritmética tiene una relación con lo que es el algoritmo de la adición, porque es sumar verticalmente. ¿Cuál es la cualidad de esto o cuál es su característica? Que se usan variables, ¿no? Por ejemplo, la A y la B. Entonces, cuando tú sumas verticalmente 4 a 6 más 6, 4A más B a 4, te va a dar 1700 a 5. Ahí está. Entonces, sumando verticalmente, vas a poder hallar los valores de A, ¿no? Por ejemplo, en las unidades, dices, profe, 6 más 4, 10. 10 más A me puede dar 5. No, no, 10 más A no te puede dar 5. ¿Qué te tiene que dar? 15. Recuerda que el A es una cifra, por lo tanto el A que es menor que 10, ¿no? Por lo tanto, A más 10 tiene que ser 15, ¿no? No puede ser 25, es imposible, ¿no? A más 10 tiene que ser 15. Entonces, ¿cuánto vale A? 5. Ya está. Y reemplazamos 5. Acá pasa 15. 5, reemplazamos 5. ¿Qué queda acá? 5 más 5, 10 más 4, 15, ¿no? Acá también es 5 y se lleva 1. Y por último acá, 4 más 6, 10 más 1 más b, ¿qué te va a dar? 17. Acá está, 10 más b más 1, 17. ¿Cuánto vale b? 6. ¿Qué te piden? A más b. ¿Cuánto sale? 11. ¿Se dan cuenta? Es cripto aritmética básicamente. Es cripto aritmética. Ahora, en la segunda parte de acá, que te dicen hallar a más b más c si 4a2 en la base 5 más 4a en la base 5 más b3 en la base 5 es igual a 1, 13, 2 en la base 5. Profe, ¿por qué no le dice 400 y tantos? Porque cuando estamos en otra base, no se puede decir eso, ya que recuerden que cuando tú dices 20, es porque estás en la base 10. Cuando está en la base 5 no se dice así, se pronuncia cada número o variable en este caso, ¿no? 4A2 en la base 5, 4A en la base 5, así se dice, ¿está bien? Listo, y aplicamos lo mismo. Lo hacemos por el algoritmo de la adición, o sea, verticalmente sumamos, ordenamos y decimos, a ver, primero las unidades. 2 más A más 3, te va a dar el resultado 2. Ahora es imposible, ¿no? Porque 2 más 3 es 5, 5 más A te tiene que dar igual a 12 en la base 5. No puede ser 22 porque sería muy grande, ¿no? Tiene que ser 12. Por lo tanto, acá vas a llevar 1, ¿no? Como acá cuando era 15, ¿de acuerdo? Entonces acá tiene que ser 12. Pero ¿cuánto es 12 en la base 5? 7, ¿no? A ver, recordando, ¿no? Este es 1 por 5 a la 1 más 2, ¿no? 5 por 1, 5 más 2, 7, ¿no? Como este es igual a 7, A más 5 es igual a 7. ¿Cuánto vale A? 2, ¿no? Por esa razón A vale 2. ¿Está bien? Listo. Ahora, en el segundo orden, recuerden que estaba llevando 1, ¿no? Sería 1 más 4 más A, sería 1 más 4 es 5, ¿no? Más 2A.
Ahí está. ¿A qué es igual? A C. Ahora, pero este C, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces sería 2A más 4 más 5. Ahí le ponemos, sería 2A más 5 va a ser igual a algo que acabe en C. Pero recuerda que eso tiene que estar en la base 5. ¿No? Ahora, ¿será uno o 2? Uno tiene que ser. ¿Por qué uno, profe? Porque si fuera 2 sería muy grande. Sería muy grande. Entonces, 1. Ahora, ¿qué número cumpliría? Fácil. Transfórmalo nada más. Sería 5 por uno, 5. 5 más C. Entonces 2A más 5 es igual a 5 más C. Profe, pero yo tengo cuánto vale A. A vale cuánto? 2. 2 por 2, 4. 4 más 5, 9. 9 es igual a 5 más C. ¿Cuánto vale C? 4. Por eso vale 4. ¿Está bien? Listo. Y por último el B, ¿no? Por último el B, llevamos 1, sería 4 más B más 1, sería 5 más B es igual a 13, porque este sería el resultado 13 en la base 5. 13 en la base 5, ¿cuánto sale? 8. Entonces, ¿cuánto es 5 más B? Ah, B vale 3. ¿Qué te piden? A más B más C. ¿Está bien? Es un procedimiento un poquito amplio, como se dan cuenta, ¿no? Hay que aprender a sumar en otras bases. Hemos aprendido nosotros cómo hacer las transformaciones, ahora tenemos que saber cómo sumar en otras bases. Bueno, ahora vamos a la suma de los términos de una progresión aritmética. A ver, este es un tema que también creo que saben ustedes, o lo han visto también. Profe, ¿qué es una progresión aritmética? En una progresión aritmética es la sucesión consecutiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo reconozco que es una progresión aritmética? Porque tienen una razón en común. O sea, 3 más 7, 10. 10 más 7, 17. 17 más 7, 24. ¿Qué tienen acá? Una razón en común, porque se están sumando de una manera consecutiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? 7, ¿no? ¿Cómo se identifica la razón? Restando el último, por así decirlo, con el anterior, ¿no? El último con el anterior. El último con el anterior, así, ¿sí? O también sumando, sí, pues, ¿no? Como lo he hecho hace un momento, ¿no? Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, para determinar el término enésimo de una progresión aritmética se usa una fórmula que es AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón. ¿Está bien? ¿Y eso qué significa? Que AN es el término enésimo que tú quieres hallar en la posición que esté el término enésimo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta progresión aritmética, ¿cómo lo podría relacionar? Fácil. Decimos AN va a ser igual a A1. ¿A1 quién es el primer término? ¿Cuál es el primer término? 3 más n menos 1, ¿no? N va a ser el número, ¿no? Por ejemplo, este es el primer término, este es el segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿la razón cuánto era? 7, o sea, por 7. Por eso lo ponen así. ¿Está bien? Por eso se pone así. Luego se resuelve 7 por, 7 por n, 7n, menos 1 por 7, menos 7, y acá sería más 3. Menos 7 más 3, menos 4. ¿Cuánto sería AN? AN es igual a 7n menos 4. Profe, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, si yo te digo, hállame el cienavo término de esta sucesión, ¿no? El cienavo, ¿ah? Su profe, mucho, pues más 7, estar sumando aburrido, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Entonces hay el n100, pues, ¿no? El cienavo, a 100, pero 7 sería 7 por n, ¿no? O sea, sería 7 por 100, menos 4. ¿Cuánto es 7 por 100? 700, menos 4 sería 696. O sea, profe, ¿el cienavo término es 696? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces te ayuda a hallar más rápido en una sucesión o en una progresión aritmética. ¿Está bien? Ahora, pero también hay otra fórmula. A ver, esta fórmula que ven acá no es una fórmula nueva para hallar la cantidad de términos. ¿Por qué? Porque se deduce de acá. ¿Está bien? Esta fórmula nace ¿de dónde? De acá, por si acaso. ¿Cómo? Se despejando, pues, ¿no? El A1 pasa a la resta de la B. Sería igual a n-1 por la razón. Luego la razón pasa en la dividir, porque está multiplicando, ¿no? Y te queda igual a n menos 1. Y este menos 1 pasa a sumar el 1 y te queda así. ¿Se dan cuenta? Entonces, profe, ¿es necesario aprenderte esto? Quizás sí, pero lo puedes deducir en todo caso. ¿Está bien? Lo puedes deducir. Así es que no creas que es una nueva fórmula. ¿Está bien? Eso es para hallar la cantidad de términos. Ahora, vamos a la última parte ya de la teoría. Profe, ya me has enseñado a contar términos, me has enseñado a ubicar términos. Pero si yo quiero saber la suma de términos, ¿cómo sería? Entonces vamos a ver eso primero, ¿ya? Acá hay un ejemplito más, mira, para hallar la cantidad de términos, ¿no?
Si yo te digo, ¿cuántos términos hay en esta progresión aritmética del 3 al 87? Entonces tú te asustas, dices, a su profe, no sé. Entonces, ¿qué dices? La fórmula decía así, n es igual a n menos a uno sobre la razón más uno. Entonces decimos, profe, a ver, yo como yo quiero la cantidad de términos, yo quiero n. Digo, el a n va a ser el último, o sea, 87, menos el a uno que es 3. Entre, ahora, ¿cuál es la razón? A ver, 3 más 7, 10. Ah, esta es la razón, 7 sobre 7 más uno. Resuelves eso y te sale, ¿cuántos términos hay? 13. O sea, del 3 al 87, ¿cuántos términos hay? 13 números. ¿13 números o 13 términos? ¿Está bien? Listo. Ahora, profe, y usted dijo que también podemos hallar la suma, o sea, yo puedo hallar la suma del 3 hasta el 87 en todos estos números. Sí, hay una fórmula para eso. Solamente cumple en progresión aritmética, o sea, cuando la razón es constante. ¿A qué es igual la suma? Es igual al primero más el último entre 2 por el número de términos. O sea, el primero, ¿quién es? 3. ¿Quién es el último? 87. O sea, profe, la suma desde el 3 hasta el 87 sería 3 más 87 sobre 2 por el número de términos. ¿Cuántos términos eran? 13, ¿no? 87 más 3, 90. Entre 2, 45. Sería 45 por 13. Tú resuelves eso y te sale la suma de términos. O sea, 3 más 10 más 17 más 24 más 31, sucesivamente hasta el 87. ¿Qué te va a dar? 45 por 13. ¿Está bien? Entonces, a ver, profe, un ejemplo. Acá. Si yo te digo calcular 2 más 5 más 8 más 11, ¿no? Sucesivamente hasta el 32. ¿Cómo puedes hacerlo? Usando la formulita. Entonces, como es una progresión aritmética, es una suma, sí, pero tiene algo en común, que es una progresión aritmética. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Ah, entonces puedo aplicar la fórmula, pues, de progresión aritmética de la suma. Y digo, la razón es 3, como te has dado cuenta. El último término es 32. El primer término es 2. Ahora, para eso tengo que ver el número de términos. ¿Cómo hacer el número de términos? El último menos el primero sobre la razón más uno. Ahí está, 32 menos 2 sobre 3 más uno. ¿Cuánto sale? 11. ¿Cuántos términos hay? 11. Pues yo quiero la suma, ¿no? Yo quiero esta suma. Entonces sería el primero más el último sobre 2 por el número de términos, o sea, por 11. ¿Cuánto sale? 187. O sea, ¿qué significa? Que la suma desde el 2 hasta el 32, ¿cuánto te da? 187. Bien fácil, ¿no? Facilito. Entonces sucede lo mismo ahora en el otro caso. Mira, ¿qué pasaría si te dice calcular 2 más 7 más 12 más puntos suspensivos? Los 12 primeros términos. Los 12, ¿ah? Ahora, profe, o sea, acá hay 12 términos, sí. ¿Cuánto es la razón? 2 más 5 es 7, 7 más 5 12. Ah, la razón es 5. ¿Qué significa? Que acá hay, como hay 12 términos, ¿yo qué tengo que hallar? El último término, porque no lo tengo. O sea, el A12. ¿No? Recuerda que para hallar la suma necesitas el primero más el último entre 2 por el número de términos. Ya tienes la razón, ¿no? Ya tienes el número de términos tienes, pero te falta el último término. ¿Cómo lo hallas? Dices A12 es igual a, ¿te acuerdas la fórmula? AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón. Estamos aplicando esa fórmula. AN, A12 es igual a A1, que es 2, más N menos 1. ¿Cuántos términos hay? 12. 12 menos 1 por la razón que es 5. ¿Cuánto vale A12? 57. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto sería? 2, ¿no? El primero más el último, que sería 57, sobre 2 por el número de términos, que sería 2. ¿Cuánto sale la suma? 354. ¿Está bien? Y eso se puede demostrar. Se puede hacer una demostración de cómo crear esta formulita, pero no lo vamos a hacer porque aún no están listos para aprender eso y porque el tiempo también nos gana. ¿Sí? Pueden aprenderlo, sí, pero digamos que les voy a traumar quizás con tanta explicación. ¿No? Ya más adelante quizás les explique. Ahora, para acabar, chicos, con la adición, porque la adición es amplia. Mira, ¿se dan cuenta cuánto abarca la adición? Muchos la subestiman. Hay las sumatorias especiales. Las sumatorias especiales son muy usadas. Por ejemplo, la suma de números consecutivos, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta el n, que es igual, n por n más 1. La más conocida, ¿no? Si yo te digo la suma de los primeros números pares, ¿no? Suma de números pares, ¿a qué sería igual? A n por n más 1. Recordando que el último término es 2 por n, ¿no? O sea, si el último término es, no sé, 100, entonces 100 es igual a 2n. ¿Cuánto vale n entonces? 2 por n, 2 por 50, ¿no? N vale 50. Por lo tanto sería 50 por 50 más 1, o sea, 51. Por si acaso así es, ¿ah? Tengan cuidado, algunos ponen 100 por 100 más 1. No, tengan cuidado ahí. ¿Sí? Igual cuando suman impares, ¿no?
1 más 3 más 5 puntos suspensivos hasta 2n menos 1 va a ser igual a ¿quién? A n al cuadrado, ¿no? Profe, ¿por qué se pone 2n y 2n menos 1? Porque 2n es la forma de un número par. Porque 2n menos 1 es la forma de un número impar, ¿no? O sea, si a mí me piden sumar desde el 1, no sé, pues hasta el número 17, ¿no? Entonces, este 17 le igual a 2n menos 1, ¿no? Y ahí es n. ¿Cuánto vale n? N vale 9, ¿no? 2 por 9 es 18, menos 1 es 17. ¿Cuánto vale? 9. Entonces, ¿cuánto es la suma de 1 a 17? 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. O sea, 80 y 80. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, ¿sabes? De esa manera sales. Listo. Ahora vamos a los ejercicios. ¿Sí? Vamos a los ejercicios, que es la parte que más les gusta a ustedes, ¿no? La teoría ha sido amplia, digamos, ha sido bien amplia para que ustedes lo puedan recordar algunas cosas. ¿Sí? Vamos a comenzar. Primera pregunta. Ah, verdad, recuerden. La tarea cuál es, copiar y explicar los ejercicios. Copien y expliquen los ejercicios. ¿Está bien? Copien y expliquen los ejercicios. Son 8 ejercicios, como ustedes ya saben, así es que comencemos. A ver, profe, me están diciendo en este caso que sume, ¿no? O sea, me dicen calcular S, que es igual a 2 más 10 más 18 más 26 más puntos suspensivos. Y son 40 sumandos. Ahora, ¿qué significa 40 sumandos? Que son 40 términos, ¿no? 40 números. Entonces, a ver, hay algo que tiene una relación, que esta suma es una progresión aritmética, ¿no? Porque mira, 2, 10, 18 y 26 tienen una relación, profe, ¿no? Si sumo más 8, 2 más 8 me da 10. 10 más 8 me da 18, profe. 18 más 8. Ah, profe, es una progresión aritmética. ¿Qué significa? Que la razón, ¿cuánto vale? La razón vale 8. Listo, ese es el primer punto. Ahora, profe, pero si yo quería la suma de todo esto, la fórmula me dice que necesito el primero más el último, ¿no? La razón ya la tengo. El número de términos ya lo tengo. ¿Por qué? Porque son 40 sumando. O sea, ¿cuántos términos hay? Hay 40 términos, ¿no? 40 términos, 40 sumandos. Listo. Ahora, el detalle va a ser cómo hay el último término. Fácil. Aplicamos la fórmula de acá. A n es igual a 1 más n menos 1 por la razón. ¿Recuerdan esa fórmula? ¿No? A n, el último término, o sea, la 40. Yo quiero el último. ¿A qué va a ser igual? Al primero, que vale 2, más n, que sería 40 menos 1, por la razón. ¿Cuánto es la razón, profe? 8. Entonces sería 2 más 40 menos 1, 39 por 8. ¿Cuánto sería 39 por 8? 39 por 8 sería, si no me equivoco, 312, ¿no? 312 más 2, 314. ¿Cuánto vale el 40º término? 314. ¿Ahí acaba todo, profe? No. ¿Está bien? Falta, tenemos que hallar la suma. Profe, ¿la suma cómo se llama? Suma de términos es igual al, vamos a hacer la reglita, el primero, que es el 2, más el último. ¿Cuál es el último? 314 sobre 2 por el número de términos. ¿Cuál es el número de términos? 40, ¿no? 2 más 314 sería 316. Entre 2 sería 158. Por 40 sería 6320. O sea, profe, la suma de acá, ¿cuánto sale? 6320. Fácil, ¿no? Fácil. Profe, ¿y qué tengo que explicar acá? Ponme los nombres. ¿Está bien? Ponme los nombres. Por ejemplo, ¿esto cómo se llama? Razón. ¿Está bien? Acá me pones una flechita, ¿no? Razón. ¿Cómo se llama esto? Número de términos. ¿Cómo se llama esto de acá? La fórmula de la progresión aritmética, ¿no? La fórmula de la progresión aritmética. ¿Cómo se llama esta fórmula? ¿No? La fórmula de la suma de términos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo sé que estás escuchándome y estás explicando bien. ¿Sabes? Yo te digo cómo me lo puedes explicar. Luego, para que no me digan que no lo digo, lo estoy diciendo, por si acaso. Estoy diciendo cómo me pueden explicar, luego no me digan que no lo digo. ¿Está bien? Listo, vamos a la 2. La 2 es muy parecida. ¿Qué dice? Hallar la suma de los términos de la progresión aritmética. A ver,
¿Qué dice? A ver, tengo 12 más 17 más 22 sucesivamente. Ahora, hay que darnos cuenta, ¿es una progresión aritmética? ¿Sí o no? Verifiquemos. No, hay que verificar. Entonces decimos, me dicen que es una progresión aritmética, ¿no? 12 más 5, 17. Ah, ¿verdad? 17 más 5, 22. Claro, ¿por qué? Porque la razón es igual. Por lo tanto, ¿cuánto vale la razón? La razón vale 5. Listo, profe, bacán. Ahora, pero lo que yo quiero es la suma de los términos. Ahora, si yo quiero la suma de los términos, tengo que hallar cuántos términos hay. No me dice, pero yo sí sé cuánto es el último y cuánto es el primero. Entonces, aplicamos la fórmula del número de términos. ¿A qué es igual la fórmula del número de términos? N es igual a n menos a1 sobre la razón más uno. ¿Se acuerdan? Esa fórmula la vimos en la teoría, ¿no? Entonces, reemplazando, decimos, AN es el último término, ¿no? O sea, 97. 97 es el último término, menos el primero, que sería 2, sobre la razón que vale 5, más 1. 97 menos 12 sale 85, sobre 5, más 1. ¿Cuánto es 85 sobre 5? Sería 17, ¿no? 17. 17 más 1, 18. O sea, ¿qué significa? ¿Cuántos términos hay? 18. 18 términos. Por lo tanto, como hay 18 términos, ya sé cuántos términos hay y aplico la fórmula de frente. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que la suma de los términos va a ser igual al primero, que es 12, más el último, que es 97, sobre 2 por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 18. Sería 12 más 97. 12 más 97 sería 109, ¿no? Por 18 entre 2. El resultado sale en 981, si no me equivoco. ¿Saben? Si me equivoqué, me corrigen. Listo, nada más. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿qué tengo que explicar? Ponme los nombres. ¿Cómo se llama? Con una flechita, razón. Profe, ¿cómo se llama esto? ¿Esto qué es? El número de términos. Acá me pones número de términos. Te estoy explicando, te estoy diciendo cómo me puedes explicar. Y acá la fórmula de la suma de términos en una progresión aritmética, ¿no? ¿Esto qué es? Esta es la fórmula de la suma de términos de la progresión aritmética. Te lo estoy diciendo para que luego no me digas, ¿no? Profe, ¿cómo se explica? Ah, lo estoy diciendo. ¿Está bien? Lo estoy diciendo. Bueno, vamos a la número 3. Vamos a la número 3. No está fácil, esta número está fácil, creo yo, ¿no? Solamente son aplicativas las fórmulas. Problema parecido, otra vez la número 3. Te piden ahí la suma de los términos de la progresión aritmética de 11, 17, 23 hasta 95. O sea, sumamos así. 11, 17, 23. Profe, pero si quiero sumar todo eso, hay la razón. ¿Cuánta es la razón? 11 más 6, 17. 17 más 6, 20. Ah, la razón vale 6, ¿no? Ya saben, ¿no? En la explicación pónganme que la razón vale 6, ¿no? Acá me señalan razón, ¿no? Por si acaso. Ahora, pero si yo quiero la suma de términos, necesito el número de términos. ¿Cómo se llama el número de términos? Con la formulita, ¿no? Que era AN, lo voy a poner ya para que luego no vean que no lo pongo, AN menos A1 sobre la razón más 1. Ahí está. Ahora, como tú quieres saber el número de términos, primero reemplazamos, ¿no? AN, ¿quién es el último? 95. Menos el primer término, que sería 11, sobre la razón, que va a ser 6, más 1. 95 menos 11 sería 84 sobre 6. 84 sobre 6 sería 14, ¿no? 14 más 1, 15. ¿Qué significa este 15? Que son 15 términos, ¿no? Acá me pone 15 términos. Por lo tanto, ¿cuántos términos hay acá? Acá hay 15 términos. Como hay 15 términos, yo que puedo decir, ¿ya está todo? Ya está. Porque la fórmula que te dice que la suma de términos va a ser igual a ¿quién? Al primero, que es 11, más el último, que va a ser 95, sobre 2 por el número de términos, que es 15, ¿no? Por el número de términos, que es 15. Entonces hicimos 11 más 95 sería 106, ¿no? 11 más 95 sería 106, entre 2
53 por 15, esto sale 795. ¿Qué significa? Que la suma de los términos del 11 hasta el 95, ¿cuánto es? 795. ¿Cómo se explica? Ya saben, ya les expliqué, ¿no? Esta es la razón, este es el número de términos, esta es la fórmula, ¿no? Tienen que ponerlo así, ¿por qué? Para saber si me están escuchando y me están entendiendo, ¿saben? Porque luego no me escuchan, ¿no? ¿Saben? Entonces, para saber que me están escuchando, porque luego me dice el profesor que usted me explica cómo debemos explicar, o no nos dice cómo debemos explicar, cuando sí lo hago siempre, ¿saben? Si acaso. Ahora, la número 4, que dice, si n es igual a c de u, ¿no? ¿Este c de u qué es? Es un número de tres cifras, ¿no? Recuerden, por favor, que cuando lleva una rayita encima es porque es una de tres cifras, ¿no? O bueno, porque es un número, un numeral. Te dan de dato que c más d más u es 13 y te dicen que cd más du es igual a 97. Te piden ahí arena. Ahora, profe, pero en este caso vamos a aplicar el algoritmo de la adición. ¿Les parece? Vamos a aplicar el algoritmo de la adición. ¿Cómo así, profe? Vamos a sumar verticalmente cd más du. ¿Está bien? Así, cd más du. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ese es el pequeño detalle, ¿no? Porque cd más du es igual a 97. ¿Cómo haríamos ahí? A ver, piénsalo en un ratito. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es decir, a ver, profe, cd más du es 97. O sea, d más u va a ser 7 y c más d va a ser 9. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero ahora, veamos algo. C más d más u te da 13. ¿Qué significa eso? Mira, piénsela. Profe, significa, si c más d más u vale 13 y d más u puede ser 7 o 17. Tiene que ser 7. ¿Por qué 7, profe? Porque c más d más u va a valer 13. O sea, d más u no puede ser 17, porque c no puede ser menos 4. No puede ser negativo. Por lo tanto, ¿cuánto vale d más u? 7. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pues es importante este dato. O sea, d más u, ¿cuánto vale? 7. Profe, pero si d más u vale 7, ¿cuánto vale c? ¿No? C vale 6 más 7, 13. O sea, ¿cuánto vale c? 6. ¿Y qué digo? Entonces, c más d, ¿a qué es igual? C más d es igual a 9. ¿No? ¿Cuánto vale c? 6. 6 más d es igual a 9. ¿Cuánto vale d? D vale 3. ¿Quién me falta ayer? Me falta u. Pero yo sé que d más u vale 7. ¿No? Yo sé que d más u vale 7. ¿Pero cuánto valía d? 3. 3 más u es igual a 7. ¿Cuánto vale u? U vale 4. ¿Qué te piden? Te pedían n, ¿no? N que era igual a c de u. Por lo tanto, n va a ser igual a c. El primero c vale 6. Luego sigue d, que vale 3. Y u vale 4. O sería 634. ¿Cuánto vale n? 634. Listo. ¿Ya está? Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera. Ahora, profe, ¿qué tengo que explicar acá? A ver, lo que podrían explicar es el análisis que he hecho. ¿Por qué d más u, por ejemplo, no puede valer 17? ¿Por qué no puede valer 17 d más u? Eso lo dije, ¿no? Me ponen ahí por qué. Y también me dicen, ¿cómo se llama esto? ¿No? ¿Cómo se llama? Por el algoritmo de la adición, ¿no? Por el algoritmo de la adición. Y nada más, porque lo demás ya sale, ¿no? Lo demás ya sale al toque. ¿Está bien? Listo. Les estoy diciendo qué cosas me pueden explicar, ¿ah? Por si acaso. No, ya que no lo digo. Vamos al número 5 a ver, ¿qué pasa? La 5 que te dice, hallar la cifra de mayor orden de la suma de los 15 primeros números naturales positivos. Ahora, profe, ¿cómo la cifra de mayor orden? A ver, si yo te digo el número de acá, ¿cuál es la cifra de mayor orden? La cifra de mayor orden es de esta manera. Se cuenta así, cuando es orden, se cuenta de derecha a izquierda, o sea, 0, 1, 3, 4, 5. ¿Cuál es el de mayor orden? Este de acá, o sea, sería el número 2.
Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el número mayor orden de este número? El 2. Entonces, ya saben cómo contar y cómo identificar el de mayor orden. Ahora, acá me dicen la cifra mayor orden de la suma de los 15 primeros números naturales positivos. Ahora, ¿cuáles son los números naturales? El uno, el 2. Entonces, acá le voy a poner, ¿verdad? Números naturales. ¿Cuáles son? El uno, el 2, el 3, sucesivamente. Ahora, pero en este caso te está pidiendo los 15 primeros. ¿Cuáles son los 15 primeros números naturales? Hasta el 15, pues, ¿no? Pero, profe, me piden la suma. O sea, profe, me están pidiendo uno más 2 más 3 más puntos suspensivos, ¿no? Hasta el número 15. ¿Qué significa esto? Profe, esta es una fórmula conocida, la suma de números consecutivos. ¿Cómo es la fórmula? N por n más uno sobre 2. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula de números consecutivos. También la hemos visto en la teoría ahorita, ¿no? Entonces, esta es la suma de números consecutivos. Sería, reemplazamos, ¿no? N que es el último término, o sea, 15. 15 por 15 más uno, que es 16, sobre 2. ¿Cuánto sería esto? 100, 120. ¿No? Listo. Ahora, profe, ¿pero eso te piden? No, no te están pidiendo eso. Te están diciendo, hallar la cifra de mayor orden de la suma. ¿Esto qué es? Esto es la suma. Entonces, el resultado es 120, ¿no? De esta suma. Pero ya saben, el orden, ¿cómo se cuenta? De derecha a izquierda, o sea, 0, 1 y 2. ¿Cuál es la cifra de mayor orden? El 1, ¿no? El 1 es la cifra de mayor orden. Entonces, ¿cuál es el resultado? 1, ¿no? 1, ¿qué es? Es la cifra de mayor orden. Ahí me pones. 1, ¿qué es? La cifra de mayor orden. ¿Está bien? ¿Qué más me tienen que explicar? Que esta es la fórmula. Esta es la fórmula de los números consecutivos. Ahí me ponen, ¿ya? Con una flechita, como ustedes desean, o de repente acá, ¿no? Fórmula de los números consecutivos. ¿No? Nada más. Esa explicación es lo único que quiero. ¿Está bien? Listo. Vamos a la número 6. Profe, la 6 está difícil, ¿no? ¿No? Es sumar en bases distintas. Te piden sumar 3, 1, 2 en la base 6, ¿no? Más 4, 4, 3 en la base 6. Entonces, ¿cómo se suma? Fíjate bien cómo lo voy a hacer. 3, 1, 2 más 4, 4, 3. ¿Qué estamos usando? El algoritmo de la adición. ¿Se acuerdan? El algoritmo de la adición. Eso es lo que estamos aplicando, por si acaso. Ahí está. Y el resultado es lo que vamos a hallar. ¿En qué? En base 6. Entonces comenzamos. 2 más 3, 5. Profe, 5 se pone, sí. ¿Por qué? Porque es menor que 6. Por lo tanto, no le vamos a hacer ningún cambio, porque es menor que 6. Seguimos. 1 más 4, 5. Profe, también es menor que 6, o sea, no se hace ningún cambio. No, se dan cuenta fácil. Profe, 3 más 4, 7. Ah, acá sí se hace el cambio. Entonces, ese 7, como es mayor que 6, lo tengo que convertir a qué? A la base 6. ¿Cómo se convertía a la base 6? Con divisiones consecutivas. Entonces, ese 7 lo divido entre 6. 6 por 1, 6. 7 menos 6, 1. ¿Qué significa? Que sería 1, 1 en la base 6. O sea, 7 que es igual a 1, 1 en la base 6. O sea, el 7 no baja, sino baja 1, 1. O sea, 1, 1. Ahí está. ¿Cuánto sería la suma entonces? 1, 1, 5, 5 en la base 6. ¿Eh? ¿Ese resultado? Ese es el resultado. Facilito, ¿no? Fácil, sencillo, no está tan complicado. Ahora, ¿cómo se explica? Acá me ponen, por el algoritmo de la adición, me ponen acá, ¿no? Por el algoritmo de la adición, saliendo de acá. ¿Y esto cómo se llama? Divisiones consecutivas, ¿no? Estamos transformando divisiones consecutivas de la base 10 a la base 6. ¿Está bien? De esa forma se llama, por si acaso estoy diciéndote qué cosa tienes que explicar. Bueno, vamos a la número 7. ¿Qué dice la número 7? Ah, mira, otra vez, suma de tres números en base 9 ahora. Ya sabes, aplicando el algoritmo de la adición, ordenamos. ¿Está bien? Ya saben, tienen que ordenar, así como cuando suman en base 10, igualito. No cambia nada, chicos, es lo mismo. ¿Saben? Sumen así. Y tienen que darle resultado
pero en la base 9, ¿no? De la suma. Profe, ¿por qué no le pone base 9? También le puedes poner, pero ya estás asumiendo que está en base 9. ¿Está bien? Ya estás asumiendo, no hay problema. Como todo está en base 9, no es necesario ponerlo. ¿Está bien? No es necesario ponerlo. Entonces sumemos. Empecemos. Unidades 5 más 2, 7 más 4, 11. Ahora, profe, pero ese 11 no, pues, no va. Porque el 11 es mayor que 9. Entonces, el 11 que tengo que hacerlo, transformarlo a la base 9. ¿Cómo se transforma en base 9? Se dividía consecutivamente. 11 entre 9 sería 9 por 1, 9. 11 menos 9, 2. Divisiones consecutivas. Sería entonces 1, 2 en la base 9. O sea, ¿qué significa? Que 11 va a ser igual a 1, 2 en la base 9. Ya, ¿y cómo se pone? ¿Cómo pongo acá? El 2, ¿dónde va? Acá. Y el 1 de acá, lo que llevas acá. ¿Te das cuenta? Entonces, como está en la base 9, ahora sí, el 2 queda acá y el 1 acá. Listo, sigamos, sumémoslo de acá. 1 más 1, 2. Más 6, 8. Más 5, 13. Profe, 13 puede ir acá, no, porque 13 es mayor que 9. Entonces, el 13 igualito, lo pasamos a la base 9. O sea, dividimos entre 9 para allá en base 9 sería 13 entre 9, 9 por 1, 9. 13 menos 9, 4. O sea, sería 1, 4 en la base 9. O sea, 13 que es igual a 1, 4 en la base 9. Entonces, el 4 baja acá, ¿no? Y el 1 que está acá, llevas aquí. Por último, sumamos 1 más 4, 5 más 3, 8 más 2, 10. 10 es mayor que 9, por lo tanto el 10 también tenemos que pasar a la base 9, ¿no? 10 entre 9 sería 9 por 1, 9. 10 menos 9, 1, ¿no? 10 menos 9, 1. Entonces, 10 a qué es igual? 1, 1, ¿no? 1, 1 en la base 9. Por lo tanto, ¿cómo bajaría? Baja todo, pues, ¿no? 1, 1. ¿Cuánto es el resultado? 1, 1, 4, 2 en la base 9. Nada más, perfecto. Nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué tengo que explicar? Me tienen que explicar, ¿no? Acá, que por el algoritmo de la edición, me ponen acá arribita, por el algoritmo de la edición se está haciendo lo de acá. Y acá, en general, me ponen divisiones consecutivas de la base 10 a la base 9, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo divisiones consecutivas para llegar de la base 10 hasta la base 9. Estamos transformando, ¿no? Listo. Nada más, esa es la única explicación que me tienen que dar en ese caso. Listo. Vamos a la número 8, la última ya. ¿Qué dice? Calcular la suma de acá. Te piden la suma de 11 más 21 más 31 hasta el 151. Ahora, supongamos que este es igual a esto, ¿ya? Para hallar la suma de términos de una progresión aritmética, porque es una progresión aritmética. Profe, ¿usted cómo sabe que es una progresión aritmética? Mira, saca los términos. ¿Cuánto suma? 11 más 10, 21. 21 más 10, 31. Ah, es una progresión aritmética, ¿no? Y el otro es 41, ¿no? 31 más 10, 41. Ah, es una progresión aritmética. ¿Cuánto es el radio inductivo? ¿Cuál es la razón? La razón vale 10. Entonces, es una suma de progresión aritmética. Pero ¿cómo se da la suma de progresión aritmética? El primero más el último entre 2 por el número de términos. Tengo el primero, tengo el último, pero me falta el número de términos. ¿Cómo se da el número de términos? Se llama AN menos A1 sobre la razón más 1. Entonces, la razón ya tengo, el último también lo tengo y el A1 también, ¿no? Que sería el primer término. ¿El AN cuál es? El último, 651, menos el primer término, que sería 11, sobre la razón que vale 10, más 1. Listo. 151 menos 11, 140. Entre 10, 14. Más 1, 15. ¿Este n qué es? N igual a 15. ¿15 a qué? 15 términos. O sea, ¿cuántos términos hay del 11,151? 15 términos. ¿Qué es lo único que queda hacer? Aplicar la fórmula de suma de términos. ¿Cuál es la fórmula? Primero, el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos, que sería 15, ¿no? Eso está en la fórmula, por si acaso. ¿Cuánto saldría eso? ¿No? 11 más 151, 162. Entre 2, 81. Por 15 sería 1215.
¿Está bien? Listo. O sea, profe, la suma de todo eso, ¿cuánto sale? 1215. Ahora, recuerden algo. ¿Qué cosa tiene que explicarme? Señáleme qué es esto. Una razón, ¿no? La razón. Ahí me pone razón. ¿Esto qué fórmula es? Para hallar el número de términos, ¿no? La fórmula para hallar el número de términos. ¿Y esta fórmula qué es? La fórmula para hallar la suma de los términos en una progresión aritmética. Progresión aritmética puedes ponerlo así, para que no te estés demorando mucho. PA. ¿Está bien? Listo. Su abreviatura. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Sí? Sería todo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y también que hayan repasado eso de la adición, que es muy importante para ustedes. Bueno, chicos, cuídense bastante. Si les gustó, denle like al video, ¿no? Porque va a ser un videito para YouTube. Y cuídense bastante, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Mucha suerte.